Grupo México se resiste a liquidar el adeudo de 500 millones de pesos para remediar el río Sonora. Es una investigación de nuestra compañera Nancy Flores que empieza de la siguiente manera. Propiedad del magnate Germán Larrea y del fondo de inversión BlackRock, el Grupo México se resiste a liquidar el adeudo para sanear el río Sonora y remediar la zona afectada por el derrame de tóxicos más grave en la historia de la minería en el país, ocurrido el 6 de agosto del 2014. Fuentes consultadas por Contralínea confirman que aún no paga la última parcialidad por 500 millones de pesos. A la fecha, la transnacional minera ha saldado 1.000 millones de pesos, recurso que ya se invierte en la construcción de un hospital y, más recientemente, en las labores asociadas al retiro de sedimentos para limpiar los metales pesados causantes de enfermedades terminales como cáncer, tumoraciones del afluente. La resistencia de la empresa no es reciente. En la coyuntura del Mundial Fútbol FIFA 2026, el Grupo México retrasó lo más que pudo el segundo pago por 500 millones de pesos, el cual había sido acordado con el gobierno federal desde diciembre del 2025, Pablo, para saldar su responsabilidad medioambiental y social en este caso. De hecho, en diciembre la empresa había acordado de forma verbal que el recurso saldaría a más tardar en abril pasado, lo que claramente se incumplió. Acerca de los 500 millones de pesos que aún adeuda, las fuentes consultadas por este semanario indican que se trata del recurso que se destinará a la adquisición de plantas de tratamiento y potabilización de agua. Asimismo, advierte que el gobierno ya manifestó a los directivos y abogados del Grupo México un ultimátum que vence el próximo 21 de agosto, es decir, el día viernes. Esta exigencia del último pago se da en un contexto de tensión con la empresa de Germán Larrea, porque las autoridades federales también están monitoreando el más reciente caso de contaminación ligado a la transnacional. Y es que, como se recordará, la madrugada del pasado 26 de julio, un tren de carga de Ferromex, que es subsidiaria de Grupo México, se descarriló en el municipio de Naco, Sonora. De acuerdo con los reportes, Aníbal, esto provocó el derrame de unos 70.300 litros de hidrosulfuro de sodio en el ejido de Cuauhtémoc. También las fuentes consultadas por la revista Contralínea indican que de no pagar se reactivaría la denuncia penal por este caso, que interpuso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Fiscalía General de la República el sexenio pasado. Como Contralínea lo ha informado, dicha denuncia fue interpuesta contra el Grupo México en 2023 por la presunta negligencia que habría cometido las personas morales Mexicana de Cananea SADCB, Buenavista del Cobre SADCB y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras SADCB, así como personas físicas que resulten responsables por los mismos hechos relacionados con el derrame tóxico. De las personas físicas, no solo se señaló a ejecutivos y encargados de las filiales mineras, sino también a exfuncionarios de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría General de Protección del Medio Ambiente y la Semarnat, que estaban en funciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los delitos que se denunciaron fueron contra el ambiente y la gestión ambiental, así como hechos de corrupción, al omitir atender medidas técnicas, correctivas y de seguridad necesarias, Pablo, para evitar un daño o riesgo que es también de carácter ambiental. Y específicamente a las empresas del Grupo México se les acusó de autoría intelectual y material de conductas activas y omisas que derivaron en la extinción del fideicomiso para atender los daños ambientales y de salud derivados del derrame tóxico, es decir, para cubrir la mitigación del desastre ambiental, así como indemnizar en materia social, sanitaria y económica a las personas afectadas. A los exservidores públicos del gobierno de Peña Nieto se les acusó de incumplimiento de funciones, pues no verificaron de forma directa el incumplimiento de los términos de la concesión minera. Así, retirar la denuncia penal contra todos ellos implica desistirse de acciones que podrían incluir penas de cárcel. El destino de los 1.000 millones, de acuerdo con la información oficial, pues ya sé que
ya pagó la transnacional, pues todavía deudan 500 millones, junto con presupuesto público federal, se invierten en la construcción del hospital en Ures. La primera piedra de esta obra se colocó el pasado 5 de agosto y en el acto, encabezado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se expuso que la obra contempla una inversión de 597.6 millones de pesos y una superficie de 10.177 millones metros cuadrados, perdón, de los cuales 6.458 corresponden a áreas cubiertas. El hospital tendrá 14 camas sensables, 18 no sensables, 10 consultorios, un quirófano y una sala de tococirugía. Los funcionarios explicaron que la construcción y operación del hospital forma parte del Plan de Justicia para Cananea con el objetivo de resarcir los daños ocasionados por la contaminación del río Sonora Aníbal, que data del 6 de agosto de 2014. Sí, también para garantizar la salud de la población. Se detalló que en materia de toxicología el hospital brindará servicios de análisis de metales pesados y seguimiento epidemiológico. En dicho proyecto han participado las secretarías de Gobernación, la de Medio Ambiente, Infraestructura, así como el IMSS Bienestar y también el gobierno de Sonora. Aunado a ello, el pasado 12 de junio la Semarnat arrancó las labores del saneamiento del río Sonora. Además del gobernador, estuvo presente la secretaria Alicia Bárcena, quien detalló que se invertirán 654 millones de pesos para la segunda etapa de remediación del afluente. La funcionaria explicó que los trabajos de remediación de la zona afectada por el derrame de sulfato de cobre del año 2014 iniciarán en septiembre y se estima concluyan en diciembre próximo. Indicó que el Plan de Justicia de Cananea busca garantizar la salud de la población, no solo con el hospital, sino también con un entorno y agua limpios. Dice Bárcena, todo proceso serio de remediación comienza con evidencia. Por ello, dijo, también se realizaron estudios a lo largo de toda la cuenca y con los resultados se pasará del diagnóstico a la acción. Bárcena Ibarra agregó que las intervenciones serán bajo los modos y los métodos estrictos, así como estándares de seguridad. En el acuerdo entre el Grupo México y el gobierno, como Contralínea lo reveló, este convenio entre ambos es para la aportación de 1.500 millones de pesos, el cual fue firmado por los secretarios de Hacienda, Edgar Amador, de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y los representantes legales de la transnacional, Julián Jorge Lazalde Pchias, secretario de la Southern Cooper Corporation, y Leonardo Contreras Lerdo de Tejada, quien es director de administración, Pablo, y también de finanzas de American Mining Corporation. En ese documento se estableció que el pago de los 1.500 millones de pesos se harían en 3 ministraciones, conforme a los lineamientos que estableciera la Secretaría de Hacienda. Es decir, que no se estableció una fecha fatal o plazos específicos para los pagos. No obstante, las fuentes consultadas indican que sí se había apalabrado que se harían antes de abril. De hecho, recuerdan que el primer pago se realizó en diciembre, pero luego se fue aplazando cada vez más el adeudo restante. En su cláusula primera, el convenio, que en su parte superior exhibe los logotipos de las dos secretarías de Estado y de la empresa, refiere que el objetivo del convenio es implementar proyectos en materia de salud, agua y remediación de suelo. En cuanto al recurso económico, en esa misma cláusula, Grupo México manifiesta su voluntad de realizar una aportación voluntaria y solidaria de hasta 1.000 millones de pesos a favor del gobierno federal. Además, incluye una cláusula de confidencialidad que establece no hacer público dicho documento en tanto no se concluyan las acciones establecidas en el mismo. En otro apartado, establece mecanismos anticorrupción para evitar que alguna de las partes incurra en delitos de esa naturaleza. Otro aspecto relevante es que el gobierno federal manifiesta que quienes ejercerán los recursos aportados por la transnacional serán el IMSS Bienestar, Conagua y Semarnat. Además, el documento indica que la Secretaría de Gobernación se compromete a coadyuvar con la empresa en procesos administrativos que se encuentran en curso o pendientes de resolver. Pues hasta ahí, Pablo, esta investigación de nuestra compañera Nancy Flores, que es además la portada de esta semana, la portada número 1017, que bueno, implica pensar desde luego lo que sucedió en este derrame de la empresa Grupo México, pero también esa responsabilidad que tienen las distintas empresas
de resolver, de resarcir cuando hay este tipo de accidentes, este tipo de situaciones, si es que se le puede llamar accidente. Pero bueno, lo importante acá es eso, que remedien, que paguen, que se hagan cargo de lo que tiene que hacer esta empresa en el sentido no solamente de resarcir los daños medioambientales, que eso es sumamente importante, porque si no se haría pues prácticamente inviable el uso de varios de los territorios que fueron afectados, sino también el hecho de que se tiene que atender a la población que vivió y que tuvo estos o que sí, que vivió estos daños a su salud en las comunidades, incluso también. Y decía hace unos instantes, eso implica también pensar no solamente en el daño de las personas que lo vivieron, sino también si estas personas deciden tener hijos o tuvieron hijos, pues muy probablemente ese daño va a continuar. Entonces hay que remediar esta situación y sobre todo, pues que se respete este acuerdo al cual llegó el gobierno de México con Grupo México, que implicaba pues el pago de esta cantidad en la cual todavía hace falta liquidar estos 500 millones de pesos que estarían pagándose a más tardar el 21 de agosto. O sea, estamos a 4 días de que ese pago se efectúe. Y bueno, la situación acá es, esperamos no tener que llegar a esa parte en la que la empresa se niegue a pagar y veamos qué es lo que suceda, sino que realmente lo pague y que se remedie lo que tenga que remediarse en el caso de este derrame tóxico que sucedió en 2014 en el río Sonora. Todo desastre medioambiental, pues es deleznable, sobre todo cuando es provocado por el hambre de los grandes capitales, solo por su ganancia. En este caso, Grupo México efectivamente es una transnacional liderada por Germán Larrea, quien pues se ha creído junto con Claudio X González, junto con Carlos Slim, junto con todos estos personajes, Harpelú, se sienten dueños de México y creen que no le deben absolutamente nada a nadie y que ellos crearon solo su propia riqueza, como si no hubieran sido sus trabajadores y trabajadoras, y sobre todo no les importa el medio ambiente. Es un contexto muy complicado porque todo el norte de México vive desde hace años un profundo estrés hídrico. ¿Qué significa? Significa que hay una carencia de agua tanto para el consumo, agua potable, agua de lavado, etcétera. Y también agua para el consumo de su ganado. Recordemos que todo el norte de México pues también es muy importante para la producción de carne, no solo de consumo nacional, sino también de exportación. Entonces, la verdad es que no les importa la vida de personas, la vida de animales, la vida de plantas, la vida de toda esta biodiversidad que existe allí. Y pues me parece catastrófico porque ellos lo de menos que tendrían que hacer, lo de menos tendría que ser resarcir los daños ambientales que realizaron. Pero no solo eso, estas personas pues justamente no tienen ética para el control de los recursos económicos que tienen para las actividades pues de producción que están desarrollando. Por lo tanto, tendría que haber, digamos, no solo este problema de tener que resarcir el daño ambiental y de la salud de las personas, sino también hay que tener en cuenta que hay que ser cada vez más rigurosos, porque si lo único que tienen que hacer es poner 1.500 millones de pesos y creen que con esto lo van a solucionar, pues desde luego que no. Esto es un proceso de años y que nunca va a terminar de revertir realmente toda la contaminación que se hizo sobre esa agua y sobre pues la salud de las personas que vivían allí. Entonces, digamos que hay que tener ejemplos fuertes para que, o sea, yo no sé, Aníbal, pero me parece que estos personajes, las grandes empresas, los grandes capitales,
piensan que el agua es un recurso que va y viene, cuando realmente pues es un recurso no renovable, es un recurso que aunque se piensa que hay mucho, pues la verdad ya tenemos un cronómetro que ya está muy avanzado y que va a marcar los límites del agua, sobre todo en momentos en de, bueno, si piensan que estos años han sido años calurosos en el norte, estamos hablando de temperaturas que llegan a estar hasta los 50 grados centígrados. Imagínense a esa temperatura y estar sin líquido vital, que es el agua, o estar sufriendo por el agua, pues la verdad es que esto apenas va iniciando. El calentamiento global está incrementando todavía más y pues si nos están pareciendo estos años muy calurosos, la verdad, estos van a ser los años más fríos que hayamos vivido hasta el momento, porque a partir de ahora todo va a empezar a recrudecer y va a estar cada vez más caluroso, y también vamos a tener cada vez más problemas para utilizar agua de consumo humano. Y ese elemento ya se nota en el caso del norte del país, no solamente en Sonora, sino también en otros estados del norte de la República, donde hay un estrés hídrico bastante considerable. Pero sobre todo también hay estudios que han hecho aquí en México y también en otros países, particularmente en Estados Unidos, donde se habla precisamente de la inviabilidad de la vida en el estado de Sonora, que es uno de los estados que además tiene o que capta una enorme radiación solar. Ello implica, por ejemplo, que se usa también este, este campo que se hizo de energía solar Mm. en el estado de Sonora, para que, bueno, se aproveche también una energía de carácter renovable, que no limpia, que no es lo mismo. Pero bueno, implica pensar sobre todo también en esto que decías, Pablo, la concepción que tienen los empresarios, y particularmente este empresario en particular, el de Grupo México, sobre los elementos de la naturaleza, ¿no? Y en muchas ocasiones no tantos recursos naturales. Es más, ni siquiera el agua es un recurso natural para ellos, ¿no? El agua es un activo. Tan Mm. es activo que, por ejemplo, no este empresario, sino otros empresarios promovieron que en 2020, en medio de la pandemia, el agua empezara a incorporarse, o se incorporó más bien al mercado de valores, y cotiza ya el agua, aunque usted no lo crea, pero el agua cotiza en la Bolsa de Valores de Chicago. Es un activo para ellos en realidad. Entonces hay que anteponer a ese tipo de empresas y de empresarios que no ven recursos naturales, que no ven ni siquiera bienes naturales comunes, para decirlo de otra manera, y que ven más bien la forma de explotar, de expropiar, de apropiarse, ¿no? De este tipo de bienes comunes naturales para perseguir la ganancia. Y esa es precisamente, quizá, Pablo, la cuestión de fondo, la manera en la que hay una concepción frente a la naturaleza y hay una concepción frente a la vida que tiene la población común, en este caso, por ejemplo, los que habitaban en esta zona del río Sonora, con respecto a cómo lo viven y cómo lo ven los empresarios, que no ven bienes comunes naturales. Lo que ven es un elemento que podría permitir la ganancia. Y además, cuando suceden este tipo de derrames tóxicos, en otros momentos, ahí sí, como de hecho sucedió con el gobierno de Peña Nieto, pues obtenían el beneficio del gobierno, en aquel entonces del PRI, para no resarcir los daños y dar largas y dar largas y dar largas. Y ahora con los gobiernos del presidente López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues esa situación no puede prevalecer, ¿no? Tienen que hacerse cargo de resarcir los daños que ellos causaron y sobre todo atender a la población, si es que es el caso, que padeció este tipo de derrames tóxicos, Pablo. Y bueno, hay que contemplar que la riqueza de este señor, de Germán Larrea y de Grupo México, pues es a partir de pues, la explotación natural de las mineras, y que sabemos, pues esto está enriqueciendo desproporcionadamente a este personaje. Y estamos hablando de que su riqueza se evalúa en alrededor de 67.6 millones de dólares, y esto es equivalente a más o menos 1,151 millones de pesos mexicanos.
es algo estratosférico, ¿no? Y digamos, lo que más les sobra a estos personajes es dinero, pero no quieren ceder absolutamente nada de ganancia. Básicamente los 500 millones de pesos que les resta por pagar, pues es nada a comparación de toda la riqueza que posee. ¿Qué tanto se le puede quitar? Y entonces estos personajes dicen, pues tú contamina, no te preocupes, yo te pago los abogados, nosotros eludimos. Y todavía, además, digamos, se le está otorgando una prórroga, un acuerdo para no ejercer medidas penales, y todavía se atreven a no cumplir con esa prórroga y extienden el plazo. Esto, Aníbal, es como si nosotros le estuviéramos pidiendo un favor, como si ellos tuvieran que darnos dádivas. No, no, no. Esto es una obligación central. Ojo, no solo para resarcir el daño ambiental en Sonora, sino para, digamos, salvaguardar los intereses nacionales y también los intereses ambientales de este país. Y bueno, desde luego que estos personajes no tienen ningún compromiso, hay que darle mucho seguimiento, pero también algo muy preocupante, Aníbal, es que no solo es la cuestión de la contaminación del agua y o sea, del río. Recordemos que el río es agua que está fluyendo y que además esa agua se esparce. No solo es el cuerpo mismo, es el agua llega a torrentes, llega a arroyos y al mismo tiempo pues se está esparciendo por territorio. Es decir, el suelo también recibe la contaminación de esa agua. Entonces, es la contaminación y lo que sufren las personas que beben o que tienen contacto con esa agua, que desde luego tienen efectos cancerígenos, como ya se ha demostrado, los efectos sobre los animales, sobre el ganado, pero no solo, digamos, los animales que están vinculados a actividades económicas de producción, sino también a los animales de la fauna. Ustedes saben que el norte del país es una zona pues muy árida y que los animales escasean. Entonces son muchos de ellos animales endémicos y esos animales pues también tienen afectaciones en su salud. Pero además de eso es el suelo mismo. Cuando la contaminación que lleva el agua también se traslapa al suelo, que puede ser o no de cultivo, pero imagínense, aunque no sea de cultivo, ahí se está sedimentando y todo eso pues convierte que esa tierra, si de por sí tenía problemas para que crecieran las biznagas u otro tipo de flora endémica de esa zona, pues desde luego que va a arrasar con todo ese territorio. Lo medioambiental ya no podemos verlo como lo vio el capitalismo y el desarrollo, la teoría del desarrollo en el siglo XX. Pensaban que el medio ambiente era, como decía Aníbal, un activo secundario y que lo fundamental era el desarrollo y el desarrollo desde luego capitalista. Ya no podemos guiarnos bajo esos parámetros. El desarrollo y económico y del capital ya no puede ser lo que más nos interese. En este punto, la prioridad total es salvaguardar la existencia del planeta y del medio ambiente. Por lo tanto, pensarlo es pensar ya no solo nuestra vida, es la vida de decenas de generaciones. Queremos que este planeta sobreviva, necesitamos dejar de pensar que el dinero en cualquiera de sus modalidades está por encima del agua, del suelo, de las plantas, de los animales, incluidos los mamíferos que somos los seres humanos. Entonces, estamos acabando con nuestro propio planeta, con nuestras propias condiciones de supervivencia. Y entonces es fundamental concebir pues la importancia, la vitalidad, y con toda conciencia utilizo esta palabra, la vitalidad de este planeta. No sabemos si existe vida en otros planetas, pero lo que sí sabemos es que tardó miles de millones de años en formarse la vida en el planeta Tierra. Si lo desperdiciamos por el afán del desarrollo económico, del capital, pues entonces nos estamos llevando, imagínense, la excepcionalidad en el universo que implica que el planeta Tierra haya podido tener agua potable, vida,
vida de flora, de fauna, etcétera. Bueno, todo esto para que entendamos la magnitud de lo que ha implicado y que estos personajes se resistan a pagar, pues, algo que es para ellos absolutamente nada. Es un pelo para, digamos, una bestia tan grande del gran capitalismo mundial. Y que además se benefició de ese periodo neoliberal a sus anchas, ¿no? Porque es parte de los grupos empresariales que se forjaron, que crecieron y que se reprodujeron en ese momento que fue el neoliberalismo. Y bueno, también por eso es importante, bajo estas nuevas condiciones, que Grupo México, pues precisamente entienda que no está en el momento histórico anterior, que como hemos dicho en el caso del UNAM, este es otro momento de la historia de México en donde este tipo de situaciones pues no pueden prevalecer. Ahora, falta todavía, y eso lo hemos dicho en otras ocasiones, se hizo una reforma a la ley minera, falta todavía que se haga el código minero. ¿Y por qué meto esta situación acá? Porque es importante también que desde distintos sectores, particularmente el de la minería, que tiene capital nacional, que tiene capital estadounidense, que hay capital canadiense también, pues entiendan que como es otro momento de la historia, ese reglamento minero pues no va a quedar o no tendría que quedar precisamente como antes a tono con las condicionalidades que le pone el capital o las empresas mineras, sino tiene que ser otra la condición para precisamente proteger población, proteger ambiente, proteger territorio, proteger espacio y particularmente proteger la viabilidad a futuro de este país para las siguientes generaciones, que eso es precisamente lo que a mi parecer tendría que quedar en ese reglamento minero que todavía no se hace, pero que bueno, en algún momento se tendrá que hacer, Pablo. Sí, hay algunos comentarios muy interesantes aquí de Charo Charo que dice, de por sí los 1.500 millones que le pusieron de pago es ridículo para el daño que causó y aún así se resiste. Igual está el de agronitrogenados que ya no paga, confiaron en él y huyó a Estados Unidos, nunca lo volveremos a ver y no pagará. Otras personas dicen, caray, en nada beneficia esta empresa al país, mejor ya clausurarla. Juan Rosales dice, deberían hacer esos crímenes de lesa humanidad. Luis Roberto Íñiguez dice, se formaron al amparo del poder corrupto. Y bueno, otras cosas más que se escriben y que me parece que, bueno, muestra parte de la indignación que existen por lo menos en las personas que nos están visualizando, que son personas, nos consta, de mucha conciencia, que entienden pues la importancia del medio ambiente y que también pues comprenden, ¿no? el poder tan perverso que es el gran capital, y que no sobra decir, no es, desde luego todos podemos reducir el tiempo en que nos bañamos, qué tanto estamos contaminando, qué tanta basura producimos, podemos reciclar, etcétera. Pero no podemos eludir también que quienes más contaminan en este planeta son las personas más ricas, capitalistamente hablando. Las personas que tienen más riqueza son las poseedoras de las grandes empresas y por lo tanto pues son las que más contaminan. Por lo tanto hay que saber esclarecer si todos podemos aportar en reducir nuestros daños ecológicos, pero sobre todo son los grandes capitales. La contaminación tiene un carácter de clase. Por eso es tan importante, Aníbal, que no olvidemos, no nos creamos este mito de Margaret Thatcher que repiten y repiten muchos ideólogos liberal burgueses que dicen pues que la sociedad somos un conjunto de individuos. No, sigue existiendo las clases sociales y lo que vamos descubriendo y que tenemos que difundir y explicarle a toda la gente que tenga claro es que la contaminación también tiene un carácter de clase, que las clases dominantes, las clases que controlan las redes sociodigitales, las gentes que quieren que nos volvamos adictos a en los productos y a las mercancías más dañinas, que más nos
nos generan enfermedades, cánceres, diabetes, etcétera, son las personas que controlan la gran industria en general en el planeta, pero desafortunadamente también en México y sobre todo después de décadas de neoliberalismo que básicamente se les dejó hacer y deshacer a estos personajes y se les encumbró en la riqueza y como ya sabemos ahora la gran riqueza implica también gran contaminación, gran producción de contaminantes y de daños ecológicos. Entonces, pues sobre todo hay que vigilar, hay que hacer mucho énfasis, presionar para que estos personajes no se salgan con la suya y no solo eso, que sea un ejemplo claro de que esto no puede estarse repitiendo y replicando a sus largas y a sus anchas como hicieron en otros momentos. Así es, Pablo. Recordatorio que haces es sumamente importante porque precisamente de lo que se trata, decía el presidente López Obrador, es de hacer más pública la vida pública. Y ello implica que estemos vinculados a estos temas, así como otros temas que luego abordamos acá en este espacio, y que sea la población mexicana la que también a partir de ese conocimiento que tenga de la vida pública nacional, pues se involucre mucho más con este tipo de casos, así como en otros también que hay, en donde hay empresas que no quieren resarcir el daño que hacen. En este caso es uno de carácter medioambiental, pero así hay otros de otro tipo de daño, como es el daño patrimonial, como el de agronitrogenados, o como es otro tipo de daños que también laceran el erario público.